se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Soviéticas. Y pues vemos, ¿verdad?, que la única forma en la que Rusia puede entrar a debilitar a los Estados Unidos es a través de alguna vía, de algún camino que se le abrió de una forma espectacular en una nación de Sudamérica llamada Venezuela. Es increíble que en la Biblia, en el capítulo 38 del libro de la profecía de Ezequiel, se haya profetizado hace 2700 años de que Rusia se iba a alinear con Irán, con Turquía y con algunas naciones del norte de África para invadir Israel. Entonces no podemos nosotros jamás hacer a un lado a la nación de Israel, porque como dice Ezequiel capítulo 5, Israel escogió Dios para que fuera el centro del mundo, y esa palabra en medio del mundo en el hebreo es el ombligo del mundo. Así que Israel es a donde gira todo absolutamente lo que está pasando en el siglo que estamos viviendo. Rusia, con la alianza que ha hecho con Irán y con Turquía, pues está tratando de poder debilitar a Estados Unidos para quitarle la fuerza a Israel, porque es la única nación que está apoyando a Israel. Entonces, Venezuela abre las puertas al comunismo a través del chavismo desde hace algunos años, y ahorita actualmente Rusia tiene bases navales en Venezuela, ha instalado ya aviones nucleares en Venezuela, y ya está también en Venezuela Irán con el grupo terrorista Hezbollah. Así que Venezuela se convierte ahorita en el centro de un conflicto, en una manzana de la discordia, donde se está agravando cuando las Naciones Unidas, realmente junto con Europa, Estados Unidos y más de 6-7 naciones latinoamericanas, le dan y le reconocen la presidencia a Juan Guaidó como el verdadero representante y el que tiene el oficialismo de la nación de Venezuela. Ahora, bueno, ahí hay un poquito, ¿no? Entonces la profecía ya decía que Irak, Rusia y China iban a estar todos alineados. La de Ezequiel 38, que nos falta estudiar tanto, o él está interpretando la Biblia de una forma como hablando de Israel, y nosotros sabemos que es el Israel espiritual. Sí, bueno, mira, no conocía esto. ¿Quién es el que está hablando ahí? Esa es muy buena pregunta, no lo sé, pero una de las noticias prácticamente, es un X persona, ¿no? Bueno, no es una persona, digamos, de grupos de adventistas o algo así. No, es simplemente, bueno, me impresionó ver a este hombre que lo pongan en las noticias, bueno, mundiales hispanas, ¿no? Parece que le escuchan mucho, pero sé que él odia, no les gustan los de adventistas. Bueno. Lo pregunto, y Brendita y apreciados hermanos, porque esto es sencillamente impresionante. Yo no conocía esa noticia, no sé por dónde pasó, bueno, no. Pero lo que es impresionante, por eso preguntaba si era una persona que está siguiendo la historia bíblica de la verdad presente y todo lo que ha sucedido. No. Porque realmente eso
me lleva a Daniel capítulo 11, lo que le está diciendo. Daniel capítulo 11 es impresionante, ese es un tema que vamos a tratar más adelante, porque es muy complicado, pero es el desarrollo de lo que va a suceder. Yo voy a leer una parte y ya explico por qué es impresionante lo que este hombre está diciendo. Dice aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 13 y 14. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Mire que esto fue escrito hace años. Pero aquí sigue diciendo, el vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Raros son, aún entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que siempre aumentan. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿Cuál profeta? Vamos a mirar aquí porque creo que esto está haciendo alusión a Isaías, capítulo 24. Está todo conectado, todos los profetas, Daniel e Isaías. Dice, voy a leer Isaías 24, dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Está haciendo alusión las escenas de angustia descritas por el profeta Isaías en este tomo que revela la hermana Elena White. Lo más impresionante, bueno, aquí está diciendo que todo esto va a suceder y todo eso está sucediendo ahorita en Venezuela. Toda la tierra está enferma, no hay comida, no hay alimento, además por haber despreciado el alimento de Dios, pues eso es una de las consecuencias también que aquí dice, por ejemplo, que estos eventos movimientos finales serán muy rápidos, entonces uno no tiene, muchas personas no tendrán ni tiempo de ponerse a pensar, de recibir o de pedir una explicación qué está sucediendo. Entonces, hermanos queridos, eso está desarrollando ahorita por este lado. Pero lo impresionante que dice este hombre de la noticia, uniéndolo yo a la profecía de Daniel 11, que dice Elena White que está casi ya cumplida porque hacen falta unas partes. Pero tenemos en cuenta, yo les voy a dar unos tips aquí sobre el rey del sur y el rey del norte, aunque esto no tengo tiempo porque sería un tema que vamos a tocar después más específicamente sobre el rey del sur y el rey del norte. Pero
¿quién es el rey del sur y quién es el rey del norte? Primero que todo, para las profecías, o sea, proféticamente, no nos estamos desviando del tema que estamos hablando, es que es importante porque estoy escuchando a este hombre que está hablando prácticamente del rey del sur. El rey del norte viene porque está, digamos, está por ahí, por esos lados aliándose. El rey del norte podemos comprender, es un merismo, que hay dos reyes prácticamente. Está Roma papal y está los Estados Unidos de Norteamérica. Ambos estarían peleando por el trono, por el control mundial. Lo que pasa es que Trump no sabe lo que viene, él simplemente está haciendo una marioneta, pero él no sabe que él va a ser despojado de cualquier intento de coger el trono imperial. O sea, él se está pensando que va a ser el gran rey del norte. Pero viene el rey del sur, que siempre ha sido piedra de tropiezo. El rey del sur, conocimos que inicia con Egipto. Entonces, la diferencia que quiero explicar aquí, para llegar al punto del hombre que estaba diciendo la noticia, es que el rey del sur es simbolizado por Egipto y el rey del norte por Babilonia. O sea que Babilonia es un imperio o un reinado totalmente religioso o espiritual, ¿sí? Luego el rey del sur siempre vimos que era un gobierno ateo y político, o sea, son dos contrapartes. Aquí podemos empezar a buscar muchas cosas para poder entender Daniel 11, pero esta es la base. O sea, no podemos identificar a un rey o en esta parte geográficamente, sino tendríamos que identificarlo proféticamente. Entonces, proféticamente tendríamos que ir a la historia, qué pasó, qué sucedió en todo. Bueno, luego sabemos qué sucedió con Francia. Francia, pues obviamente se tomó a Egipto y pasó a ser el rey del sur. Entonces ya Francia quedaría allí, pero Francia es reconocido como un país ateo. Entonces lo interesante es que el rey del sur y el rey del norte, ambos tienen su dominio para totalizar el control absoluto del planeta Tierra. Entonces, por un lado, tienen que tener el control total de las conciencias y por otro lado, el control total político y también pues, de la conciencia en el sentido de que es el ateísmo que quieren destruir el rey del sur, en este sentido que mi propósito es de que el mundo rechace la verdad bíblica y por otro lado el rey del norte abarcará a todas las religiones del mundo. Entonces Satanás es el que está dominando estos dos reyes. Aquí la Biblia, si vamos a la historia, el tema es largo, por eso le digo otro día vamos a tratar un tema que yo tengo que se llama la gran batalla por el norte. Es que todos quieren ocupar el norte, todos quieren vencer porque el norte, por eso dice del norte viene gran tragedia y todos quieren ocupar esto. Pero hay una gran piedra de tropiezo, hermanos queridos. Allá ustedes se acuerdan, el 11 de septiembre, también estuvo a punto de, Juan Pablo II estaba a punto de, de aliarse de una manera especial con los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces viene el bloqueo, la piedra de tropiezo, ¿por parte de quién? Por parte de los islámicos. Entonces meten esa piedra de tropiezo y tuvieron que parar todos los acuerdos y las cosas políticas que se estaban dando. Pero fue el pueblo islámico, o sea, aquí lo podremos entender como una alianza del rey del sur. Acuérdense que en el conflicto de los siglos, también dice el rey, el rey
ahora se me olvida el nombre, sí, de Francisco, que estaba a punto de apoyar la orden para apresar a Lutero, bueno, a todo este pueblo luterano. Pero decía él, creo que en el capítulo 11 y el capítulo 12 del conflicto de los siglos, que los turcos no lo dejaban y por eso no había podido él concentrarse en este asunto, porque tuvo que desviar su atención hacia el problema que estaba presentando los turcos. Entonces lo interesante aquí es lo que va a suceder en la profecía, hermanos queridos, por eso lo muestra Daniel 11, pero el estudio es profundo, algo le digo, pero yo por encima voy ya para que ustedes vayan entendiendo y atando los cabos. Esto es verídico porque lo muestra Elena White que sucedió ya, allí en el siglo XVI. Los turcos impidieron que se desarrollaran otras leyes y acabaran con el protestantismo y la verdad presente de ese entonces quedara opacada y bloqueada, en otras palabras, destruida. No permitió el Señor porque el pueblo tenía que seguir avanzando. En el 2001 el Señor también tenía preparado un pueblo que tenía que seguir avanzando. Por eso aquí Elena White nos muestra en varios escritos que ella hace, que nuestra labor es ir en busca de aquellos que están atascados porque no conocen la verdad, andan en oscuridad y andan en tibieza. Tibieza podríamos hablarlos de la iglesia reorganizada. Pero entonces lo interesante es que es esto, en ese 11 de septiembre también vinieron los turcos, pues el Islam, los árabes, y bloquearon, pues siempre. Ahora, la noticia que está dando el Señor es que Rusia se está aliando con Irak, o sea, también con los islámicos. Acordémonos que hay dos pueblos que marcharon desde antes. El Señor salvó a un pueblo que se llama Ismael, aquel hijo, acuérdense, el hijo de Abraham. Entonces Ismael y el otro era Isaac. Entonces, pero preserva la vida de Ismael porque dice que ese hermano mayor le iba a servir al menor y lo iba a proteger, y por eso lo ha hecho siempre, hermanos queridos. Usted que estudia la Biblia en esta profecía, no, eso no se pasa por encima. Nosotros vemos quién rescató a José, los árabes. ¿Quiénes ayudaron a Jesús allá cuando estaba naciendo en el pesebre con Jesús y María, con José y María? Los árabes. Vinieron los árabes y le advirtieron y se fueron por otro lado. Siempre los árabes, ese pueblo que salvó el Señor, iba a servir al pueblo de Dios. Esos árabes, hay otro tema interesante, que se van a unir al final de los tiempos. Ese es el último versículo de Daniel 11, porque ahí representa a los reinos, ¿a cuáles reinos? A los moabitas, amonitas y edomitas. Eso es interesantísimo, que ellos se van a unir al pueblo de Dios. Después de perseguirlos, van a pedir que les ayuden. Eso es interesante, es impresionante esa profecía. Entonces lo que está diciendo el Señor en la noticia, ya conociendo, quiero decirles que el rey del sur y el rey del norte son diferentes polos. El uno es espiritual y el otro es ateo. Pero Satanás los domina a ambos con sus hilos, porque no puede dejar que se salga uno solo de la red. O sea, no puede perseguir solamente a los ateos o solamente a los religiosos, tiene que tenerlos a todos que vayan en contra de quién, que vayan al ataque de quién. Voy a leer aquí una parte que dice lo siguiente, esto está escrito... esto está escrito en un libro que yo escribí, pero está en el libro se llama La Última Iglesia, la Historia y la Verdad, y es tractado de Maranatha, el Señor viene, página 211, dice lo siguiente: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús experimentarán la ira del dragón y sus huestes. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Mira lo que está diciendo, a todos, o sea, religiosos, ateos,
políticos, espirituales, todos ellos simbolizan el rey del sur y el rey del norte. Y dice aquí, ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos, pero allí está ese grupo pequeño que resiste su supremacía. Si pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo, así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel. O sea, Israel está diciendo aquí que fue destruido. Ahora, hermanos queridos, esto es duro, pero suena duro, pero es la realidad. Israel es esa tribu que se apartó, la que habla el profeta que se apartó. También lo dice Deuteronomio capítulo 6. Dice que Israel se apartó, Israel desobedeció en este sentido. Este Israel espiritual está dividido en dos, pues digamos Israel, pero no sería Israel, sino ya sería el reino de Judá. Pero Israel, que fue destruido, que se perdió, representa a la iglesia que camina en desobediencia y que ha caminado en desobediencia prácticamente desde 1800, después de 1863, cuando la iglesia adventista se organizara por orden directa de Dios, en un sueño revelado de Elena de White. Entonces Israel representa a la iglesia adventista corporativa, la cual tristemente desaparecerá igual que Israel. No hay nada que hacer porque los hechos proféticos nos conducen hasta allí. Yo tengo que decir esto, pero es la realidad. Sabemos que siempre ha habido dos tipos de adoradores. En este tema, que estaríamos hablando un tema amplio general que se llama la ley dominical. Acabamos de leer que solamente un grupo prevalecerá al final, porque aquí hay otro, voy a seguir leyendo aquí ya como es para armar la idea general. Dice el conflicto de los siglos, página 443. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. Por eso estoy diciendo, hermanos, siempre ha habido dos pueblos dentro de una misma iglesia. No vamos a confundir, porque es que la iglesia corporativa o reorganizada, para que entendamos la palabra que tenemos que utilizar, reorganizada, para poder hacer distinción entre lo santo y lo profano. Siempre ha habido dos pueblos dentro de la misma iglesia de Dios. Por eso ahora podemos leer otras cosas. Porque lo que enseña la iglesia reorganizada es que los dos pueblos se refieren al pueblo de Dios y al pueblo romano o babilónico. Eso no es cierto, eso ya es otro tema. Pero estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, antes de seguir con el conflicto de los siglos, ¿a qué iglesia pertenecían Caín y Abel? Caín no era de Babilonia. Pertenecían a la misma iglesia santa instituida por Dios en el Edén. ¿A qué iglesia pertenecían Esaú y Jacob? A la misma iglesia y una sola iglesia santa, Esaú y Jacob, hijos de Isaac. La misma, una sola iglesia santa. Y así podemos seguir todas las varios ejemplos bíblicos para mostrarnos que dentro de la iglesia santa del Señor se levantará un pueblo pagano desobediente. En este sentido era Israel. Y Judá tuvo que huir de Israel. Ahí lo dice Jeremías capítulo 6, versículo 1, cuando el Señor le dice al pueblo judaico, huya de Jerusalén. O sea, váyase de la iglesia y váyase con sus otros hermanos. Jeremías capítulo 6, versículo 1. Entonces sigo leyendo aquí el conflicto de los siglos, dice que hará dividida en dos, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen,
y reciben su marca. Hermanos queridos, bueno, ahí ustedes siguen leyendo todo lo que va a explicar cómo se van a unir, cómo el pueblo de Dios se unió a esta Roma pagana, sí, para convertirse en falsos adoradores del día sábado, o adoradores del falso día sábado, o sea, el domingo. Y hay una distinción entre un pueblo que adora el verdadero día sábado, o sea, el verdadero día de reposo o día séptimo, pero como algunos ya confunden el día séptimo con el día domingo, entonces por eso se llama el falso sábado. Entonces, hermanos queridos, estos son dos pueblos, para que entendamos y lo tengamos claro. Esto va a doler, pero es así. Hay dos pueblos marchando, o que han marchado desde 1860, digamos que desde 1844. Pero en 1844 el Señor estaba organizando, reuniendo a los suyos, ahí dice el profeta. Y dice que también sacaba a su remanente y los reunía. Pero luego en 1860 le da la visión a Elena White de que se organicen porque el cielo es organizado y tienen que organizarse. Entonces nace la iglesia que se llama la Iglesia Organizada Adventista del Séptimo Día. Pero luego Elena White en visión recibe también que iba a surgir otra iglesia que iba a hacer una nueva organización. Yo ya les he leído la cita. Está en Testimonios. Entonces, esa iglesia que caminó bajo digamos, alejado del gobierno de Dios, se levantaría bajo una nueva organización, o sea, se llama la Iglesia Reorganizada. Esa es la Iglesia Reorganizada. En este sentido, hermanos, estamos atando, quiero que atemos todos los hilos, todos los cabos, porque esto no es fácil de entender la profecía. Iniciamos hablando de Venezuela, vimos una noticia que está diciendo una piedra, hermanos queridos, las piedras hablarán. Está diciendo una piedra y me impresiona es porque está hablando proféticamente sin saber lo que está hablando. Es coherente porque Rusia se está aliando con los islámicos. Eso simboliza que el rey del sur va a ser un tropiezo al rey del norte, o sea, a Estados Unidos en estos momentos. El rey del norte, pues sabemos que es Babilonia, pero es que en estos momentos entra en una ficha especial el rey del norte porque Rusia le va a poner un bloqueo, una zancadilla, y entonces va a sufrir un colapso económico. Ya está sufriendo América un colapso económico, o sea, la profecía realmente se está cumpliendo. Entonces va a venir ese rey del norte a pedir una ayuda, y esa ayuda se la va a dar, obviamente, Roma papal, para quedar Roma papal como rey del norte absoluto. Pero el conflicto va a ser primero ahí. Cuando esté eso por suceder, vienen los islámicos, los árabes, y contraatacan. Eso ya estamos, digamos, uniendo cabos de lo que sucedió antiguamente. Teniendo en cuenta que esto se va a repetir, pues yo simplemente lo estoy haciendo repitiendo, confiando en que la historia se repite. Es muy complicado entender todos estos temas, pero la profecía se está dando. Para esto es importante reconocer, entender Daniel 11, el capítulo completo, porque en Daniel 11 nos habla también de los últimos 5 o 6 presidentes y llegamos a Donald Trump. Todos los presidentes tienen las mismas características, los presidentes antiguos que los presidentes modernos. Entonces nos lleva a un punto álgido, un punto supremamente delicado, pero que va a suceder. Entonces, por eso decía, iniciamos hablando de un conflicto, pero aquí lo vemos, lo acabamos de leer yo lo leí en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, que dice que el estado actual de las cosas muestra tiempos de perturbación. O sea, se han venido
repitiendo uno tras otro, los mismos movimientos finales de cada generación, exactamente en cada generación. Entonces, hermanos queridos, la venida del Señor Jesucristo, por favor, preparémonos porque está demasiado cerca, más cerca de lo que pensamos, como dice el San Pablo. Se están uniendo los mismos acontecimientos, repitiendo, por eso dice Isaías, es que eso se pone, la palabra será renglón tras renglón, línea sobre línea, o sea, en parábola o en paralelo. Se repiten los eventos paralelamente. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos estamos preparando, estamos preparados, estamos listos si tuviéramos que huir mañana, estamos listos al menos para decirles a otros, mire lo que viene. Esto se está viniendo y nadie quiere creer. Pero es nuestro deber como atalayas, ahí está en Ezequiel 33, ir a anunciar porque es el primer deber, no como profesos cristianos, sino como verdaderos cristianos, de ir a amonestar al mundo. Por eso dice Elena White, escriban esto en folletos, en revistas, en libros, y es la hora que estamos haciendo. Todos tienen que conocer la verdad, que huele como las hojas de otoño, porque ¿a qué hora va a llegar el estudio bíblico 1 a 1? Dice ella que ya en los últimos tiempos no hay tiempo de 1 a 1, estudios ya no. Tenemos que proclamar el mensaje a los 4 vientos por cualquier medio posible y que los diezmos y las ofrendas se suelten para que pueda la hora volar. No los amarren, no los dejen, suéltenos y que vuele el mensaje. Hermanos queridos, esto está tremendo, esto está duro, se está desarrollando frente a nuestros propios ojos la pura profecía. Rusia se convierte en el rey del sur, hermanos queridos. Ahora van a decir, pero Rusia está en el norte, sí, pero geográficamente. Así que el que no conoce la profecía no puede hablar de la geografía, tiene que ponerlo en el lugar profético, no geográfico. Si Francia era el rey del sur y tiene las mismas características de Rusia, ateo, fundamentalista, hegelista, materialista, todo hegeliano, todos estos pensamientos ateos, marxistas, comunistas, etcétera, viene la raíz de allá. Esa es la identificación adecuada para el rey del sur. No podemos identificarlo geográficamente. No, esto es profecía, hermanos queridos. Entonces, este señor que está hablando a noticia está en lo cierto, y eso es una piedra hablando que el Señor está mandando esa píldora para que nosotros nos pellizquemos y miremos que lo que está escribiendo Elena White del capítulo 11 de Daniel está casi completamente cumplido, dice. Dice aquí, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280 de 1909. 1909 era cuando ya la iglesia se había reorganizado, o sea, los otros, habían 2 caminando, 2 marchando. La iglesia organizada y la iglesia reorganizada, ya tocó ese punto. Dice aquí, Joyas de los Testimonios, tomo 3. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como potentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. No hay tiempo de escuchar más sermones, hermanos queridos. Dice Elena White, en estos finales tiempos no sermones. Hay que estudiar la profecía y la Biblia en mano profundamente. Que se reúnan todos en los grupos pequeños, de verdad presentes, en las casas, en el campo, como dice Elena White. Salgamos, vamos afuera, pero vamos a estudiar profundamente la palabra de Dios. No hay tiempo de sermones de 30, 40 minutos ya. Ese estudio profundo de la palabra del Señor en las profecías y mirar qué se está haciendo o qué vamos a hacer para el tiempo de nuestra preparación del arca personal de cada uno. Entonces, hermanos,
Hay personas que el sábado se reúnen 2 horitas y se cansan. Yo estuve hace poco en un grupo y la persona me decía, ya estamos cansados, y yo apenas llevaba como 2 horas y media. Entonces la idea es que no es un sermón, es que no tenemos que reunirnos todos a exponer, a estudiar la Biblia, a analizar como hacían los pioneros. Vamos a analizar este tema, y eso análisis de un tema, el uno hablando y el otro diciendo aquí, pero esto es por aquí, eso toma como unas 4 horas, y luego hay un descanso, se come, se almuerza y se continúa por la tarde en estudio profundo de la palabra. Eso es lo que hace el pueblo de Dios en los tiempos finales. Esa es la diferencia de una iglesia que camina, que milita en la verdad presente, a una iglesia que anda relajada en Sión, como dice el profeta Amós, capítulo 6, versículo 1. Entonces, queridos hermanos, vuelvo y les digo, esto duele. Una iglesia que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido infiltrada y ha sido usurpada. Es decir, tomaron el nombre y lo cogieron para ellos. Entonces se hicieron aparte, por eso la profecía, la Biblia dice que Israel se apartó de ellos. Israel simboliza la iglesia corporativa. Hay 2 iglesias marchando, hermanos. Una milita y la otra marcha ahí tranquilamente. Pero una milita, esa se llama la iglesia organizada. Y la otra se llama la iglesia reorganizada. En otras palabras, llegando a esta conclusión, se llama una la iglesia verdadera y otra la iglesia falsa. Tengo que decirlo así. Si alguien tiene una explicación bíblica con estos testimonios del Espíritu de Profecía, que diga, porque sacan textos diciendo que la iglesia no va a caer, pero la iglesia que no va a caer se refiere a la iglesia organizada, la que Dios instituyó para su gloria. No es la iglesia que en rebeldía se hizo aparte y se reorganizó, porque la que Dios ha organizado no le servía a ellos, por cuanto perdían su poder, su prestigio y sus posiciones. Tuvieron que organizarse aparte. Y sacaron nuevas cosas, hasta le nombraron, le pusieron otro nombre, porque ya era la Iglesia Corporación General de los Adventistas del Séptimo Día. Entonces, una es la iglesia organizada para que no se nos olvide, y otra es la iglesia reorganizada. Y todo lo que el Señor está diciendo a través del Espíritu de Profecía, que esa iglesia no caerá, es la organizada. No es la otra, por cuanto la otra dejó de ser pueblo de Dios hace rato. ¿Que hay pueblo de Dios allá en la iglesia reorganizada? Sí hay pueblo de Dios, y mucho. Y esa es la que usted y yo tenemos que amonestar, de alguna manera alcanzarlos para que salgan de allí. Por eso dice, salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. No estamos obligados a escuchar temas que están contaminados. Alguien me decía, pero es que ese pastor habla muy bien y abre la Biblia y la explica bien. Sí, pero los evangélicos también abren la Biblia y la explican bien. ¿Por qué no vayan allá también? ¿Cuál es la diferencia? En la iglesia católica también se abre la Biblia. Entonces, hermanos queridos, no es ir allí, es no contaminarse con lo inmundo, con lo que está plagiado y contaminado, con la iglesia que camina en desobediencia y continúa en apostasía profunda hacia un abismo. Elena hoy dice que a menos que retrocedan y se arrepientan de sus malos caminos, el Señor no hará nada por esta iglesia. Dice que ya no anda en medio de ella. Solamente está andando en medio de 2 o 3 que están obedeciendo su voluntad, sus mandamientos, su verdad. Y están proclamando a los 4 vientos que Jesucristo viene y que hay que tener cuidado con amonestando al mundo con la ramera para que no se reciba la marca de la bestia. En la iglesia corporativa o reorganizada no se enseña eso, es prohibido llamar ramera a la iglesia romana, ya es prohibido. Entonces, hermanos queridos, sí estamos hablando de estas formas. Ahora, la iglesia reorganizada está apoyando desde hace mucho tiempo, por medio de las alianzas que hicieron,
estaba apoyando desde hace mucho tiempo la Iglesia romana. Voy a leer aquí una parte. Yo la semana pasada estuve hablando de 1888, cuando se intentó hacer una ley dominical. Obviamente mostramos que esa ley dominical también había sido intentada hacerla en el año 321 por Constantino, cuando dijo que todo el pueblo, todo el mundo viniera a adorar el venerable día del sol. En el venerable día del sol tampoco se le pudo dar. Siempre allá estuvo, ahí la Biblia también muestra el rey Artajerjes II, que también trató de implantarla. Luego viene Daniel en el reino, Nabucodonosor en su reino. Luego aquí vemos en el conflicto de los siglos, en el capítulo 11 y 12, que están hablando que también se trató de bloquear al pueblo para que pudiera adorar definitivamente a la bestia, pero vinieron los árabes y lo bloquearon, etcétera. Bueno, ahí siguiendo la historia, siempre ha habido un intento de implantar la ley dominical. Esta ley la están apoyando la Iglesia reorganizada desde hace tiempo, porque no les conviene. Por eso cuando Waggoner y Jones llevaron este mensaje en 1888 para que se retractaran, no quisieron. El presidente no quiso. El presidente que estaba allí en esa época no era Daniel, sino era Butler. No quiso, lo rechazó también, y otros pioneros también rechazaron, algunos que iniciaron y se arrepintieron, retrocedieron. Pero los líderes estaban apoyando a la Iglesia mundial, o la Iglesia universal, que también significa católica. Dice que nosotros, aquí hay un libro que se llama El Gran Movimiento Adventista. Ese es interesantísimo también porque es escrito por estos pioneros. Hay una declaración acerca de cómo se promulgarían las leyes dominicales en los Estados Unidos. Dice que para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Esto es el testimonio número 32, impreso en 1885. O sea, ya estaba diciendo que iba a haber una ley dominical. Y mire que pasó en 1888, 3 años después. Ya habíamos hablado de esto, en donde solamente una persona, bueno, voy a tocar un tema aquí, antes de ir a 1892, acuérdenme, 1892. Pero el tema de 1888 es que hay un proyecto propuesto por el senador Blair, y sobre el cual hizo, digamos que en el 50º Congreso, en la primera sesión, dice, eso fue en mayo del 88, dice que era un proyecto lo presenta al Comité de Educación y Trabajo, para que el pueblo pudiera gozar del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor o como Día de Descanso, y quería promover este día, la observancia de este día como un día de adoración religiosa. Eso era en el Senado, la Cámara de Representantes y la Cámara de Representantes. Este fue el proyecto que él presenta. Inmediatamente el Espíritu Santo inspira a unos hombres, particularmente a Alonzo Jones, y entonces él expone unos argumentos ante la comisión de ese Senado en Washington, D.C. Entonces, voy a leer una parte aquí del libro que se llama La Ley Dominical por A.T. Jones, creo que es la página 11, donde él explica, dice: Señor Presidente, represento al pueblo conocido como adventistas del séptimo día. Es cierto que hemos sido enteramente ignorados por el otro bando. ¿Cuál es el otro bando? Dice, la muy pequeña secta, como lo afirmaron de los bautistas del séptimo día, que ha sido reconocida, pero nuestro número es más
es 3 veces más que ellos. Y muchas veces más la fuerza real de nuestra obra. Tenemos organizaciones en cada estado y cada territorio de la Unión. Tenemos la imprenta más grande de Michigan, la mayor imprenta en la costa del Pacífico, el sanatorio más grande del mundo, colegios superiores en California y otros en Michigan, una academia en Massachusetts, una imprenta en Basilia, Suiza, y otra en Cristianinia, Noruega, y una en Melbourne, Australia. Nuestra obra misionera se ha cumplido hasta abarcar la mayor parte de Europa y se ha extendido casi alrededor del mundo. Deseamos ser escuchados con el consentimiento de la comisión. Ese es porque el senador Blair le está pidiendo al profesor Jones, porque era profesor de colegio de Battle Creek, entonces que se presente, qué es lo que quiere, y entonces él empieza pues diciendo estas cosas. Pero sí es lo que dice, somos pequeños, un grupo pequeño ha tomado la vocería, él en representación. Y entonces el senador Blair vuelve y le dice, este asunto es muy familiar para usted es profesor de historia, ¿podría seguir esta tarde? Y le hace una pausa y Jones dice, sí puedo tener un pequeño espacio entre ahora y esta tarde para reunir mis papeles. Tengo algunas referencias que deseo leer que no traje conmigo en esta mañana. Muy bien. Entonces el argumento de Jones dice, hay 3 líneas específicas en las que quiero desarrollar el argumento. Primera, los principios sobre los cuales nos basamos los principios de la Iglesia. Segunda, el panorama histórico. Y tercero, el aspecto práctico del tema, o sea, de la ley que quería ser impuesta. Y hace alusión, dice, la base de esto se encuentra en las palabras de Jesucristo, dice Jones, en San Mateo 22:21. Dice, cuando los fariseos le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no, él contestó, da pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esto el Salvador claramente separó lo que corresponde al César de lo que corresponde a Dios. No hemos de dar a Dios por medio del César lo que es de Dios. Muy clarito, ese fue muy inspirado Alonso, profesor Jones. Entonces aquí sigue hablando él, esto fue en Isaac, es un libro precioso, de 140 páginas, y explica todo lo que sucedió allí, cómo le tocó argumentar, cómo el Espíritu Santo lo iluminó. Entonces, cuando A.T. Jones está hablando allí, a mí se me vino a la mente obviamente Mateo capítulo 10, donde dice, versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Bueno, esto sucedió en el siglo XVI. El versículo 19 dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esto es lo que le sucedió a A.T. Jones. Él decía que no sabía dónde sacaba tanta palabra y tanto argumento, porque esto es una ley brava. Entonces, aquí, él dice en uno de sus apartes, Jones dice, yo creo que la afirmación de la Declaración de Independencia es cierta, que los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernadores. Entonces, mire lo interesante que dice aquí. De todos los hombres en el mundo, los norteamericanos deberían ser los últimos en negar la teoría del acuerdo social del gobierno civil. A bordo del Mayflower, antes de que los padres peregrinos pusieran el pie en estas playas, escribieron lo siguiente, dice Jones, y abre 2 puntos. En el nombre de Dios, amén. Nosotros, los abajo firmantes, los leales súbditos de nuestro respetado soberano Lord Rey Jacobo, por la gracia de Dios de Gran Bretaña,
Francia, Irlanda, rey defensor de la fe, etcétera, etcétera, dice él, habiendo emprendido un viaje para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y país para plantar la primera colonia en la parte norte de Virginia, por estos presentes solemne y mutualmente en la presencia de Dios. Y del uno al otro pactamos y nos unimos juntos en un cuerpo político civil para nuestro mejor orden y preservación. Bueno, sigue diciendo él contando cómo se estableció el pueblo, pues que había sido guiado por Dios para que se implantara allí en el norte. Por eso también tiene que ver con la batalla por el norte. Ya después vamos a ver un tema, ¿y por qué tanta la pelea por el norte? ¿Qué es lo que sucede con el norte? Entonces, desde aquí, la ley dominical que quería ser impuesta, pues viene, es un punto estratégico donde también vienen los conflictos, los intereses, pero es que los intereses políticos ya se sabe que vienen detrás de Satanás, porque es que él va a reunir a todas las naciones, por eso hablábamos allí de Ezequiel 38, todo esto está ligado a la misma profecía, hermanos queridos. Entonces va a unir a todas las naciones para dar el golpe final y certero, que es unir a todos bajo un nuevo orden mundial con un solo emperador como lo hubo antes. O sea, la idea de Satanás es que para él tomar el control del mundo tiene que haber un solo emperador, o un rey, o un presidente, o un líder, o como lo quieran llamar, como lo hubo antes. El emperador era el que dominaba a todo el mundo. Como eso ya pasó, tiene que volverse a dar para que domine ahora a todo el mundo, que es más grande, ahora todavía es más amplio el planeta. Y ya teniendo ese dominio, pues ya él va a derrotar el sábado, porque es el que va a implantar la ley dominical definitiva y para siempre. Eso es lo que ha querido de todo esto se trata de eso, hermanos queridos. La batalla por un lado y por otro. Entonces las estrategias de la guerra y todo van a terminar en el mismo conflicto. Entonces, habiendo entendido lo de 1888, que Jones finalmente, pues por la gracia de Dios, logra triunfar allí en esa Cámara de Representantes, habiendo sido invitado, que tenía que estar frente a toda esta cúpula de ilustrados. Entonces finalmente saca adelante y a ellos les toca echar para atrás, no aprobar esa ley dominical, como dice Elena de White, que está siendo abonada poco a poco. Entonces ahí querían sacar una partecita, la ley dominical, para irse colando poco a poco, se echa para atrás. Esto fue en 1888, hermanos, pero 4 años después atacan de nuevo. Norteamérica ataca de nuevo para ir filtrando la ley dominical. Y entonces se saca una legislación para una feria mundial. Esto sucedió en 1892. Se hace una demanda al Congreso para prohibir la apertura en domingo de la feria mundial. Esa se realizaba en Chicago, en Illinois. Y era larga, era de mayo a octubre en ese año. O sea, el domingo tenía que ser respetado. Ahí no se abriría la ley, y eso había mucho dinero en juego. Entonces esa ley fue aprobada también en julio del 1892. Entonces había mucha presión. Recordemos que era la primera vez que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica legislaba sobre el asunto del sábado. O sea, se prohíbe el domingo y entonces ya estaba tocando el sábado. Las iglesias enviaron listas de nombres, peticiones, telegramas, bueno, haciendo, no solo peticionando al Congreso, sino informando a los legisladores. Y tengo por aquí, bueno, este escrito. Las condiciones, dice, era que la feria debía ser cerrada los domingos. Presentaciones al Congreso 1892.
quisiera ver una disensión escrita en blanco y negro y propuesta por el Congreso de los Estados Unidos, escríbanla. ¿Cómo la escribirían? Pónganle palabras si se atreven, defiéndanla si se atreven. ¿Cuántos que votaren por ella regresarán al Congreso? Ninguno, espero. Se ponen en peligro ustedes mismos al oponerse a ella. O sea, todos querían dejar que esta legislación de una mini ley dominical siguiera adelante. Entonces, aquí escriben, dice, unos testimonios del Gran Movimiento Adventista, página 387, el libro que les mencionaba, dice que la Iglesia tiene peso ante grandes cuerpos políticos y gobernantes. Se ha demostrado más efectivamente en el reciente asunto de la Feria Mundial, cuando el Senado de los Estados Unidos, el cuerpo más elevado del país, escuchó la voz de la religión y aprobó la ley de subsidio a la Feria Mundial por valor de $5 millones. Esto fue en 1892, con la estipulación instituida por la Iglesia de que las puertas de la gran exposición no se abrieran los domingos. Este gran hecho sugiere a las mentes de los cristianos que si esto puede hacerse, se podrán hacer muchas otras medidas igualmente necesarias. La Iglesia está continuamente ganando poder y su voz será escuchada en el futuro mucho más a menudo que en el pasado. Entonces, a la advertencia que hacían estos pioneros, que de pasar esa ley, pues obviamente simplemente que seguía adelante extendiéndose esto como un cáncer y ya no habría quien lo parara. Entonces, hermanos queridos, como para que sepamos, desde antaño, ya la semana pasada miramos desde dónde es que arrancó la ley dominical, como se llamaba antes, era adoración al sol. Luego sigue Constantino y le cambia el día y lo llama el día, o sea, le cambia el formato, ya no es adoración al sol, sino adoración al día del sol, que es lo mismo. Y en los tiempos modernos ya no es día del sol, sino día domingo, que es lo mismo, Sunday, día del sol, igual. Entonces estamos igual. Pero ¿por qué tanta insistencia? Y no ha podido Satanás implantar el día domingo como día de reposo. No estoy hablando para los católicos, porque eso existe, pero estoy diciendo como una ley universal, porque ahí está la mano del Señor con su pueblo fiel. Y el Señor siempre tendrá. Igual pues ya estábamos por concluir esta parte, porque estábamos viendo eran los testimonios escritos. No sé si alcanzamos a escuchar lo que decía primero escritos, página 384. No llegamos a escuchar eso. No recuerdo. Entonces yo estuve hablando bastante tiempo solo. La iglesia no sé, se quedó por ahí. De pronto tuvimos el testimonio, hermanos queridos, sobre 1800, lo que sucedió en 1892. Iba a hablar sobre el 1882. 1892. No llegó a hablar de eso. Caramba, bueno, estábamos hablando tal vez de 1888, no. En 1888, cuando A.T. Jones fue al Congreso de los Estados Unidos a defender la libertad religiosa, la libertad de conciencia, ¿cierto? Entonces yo había dicho que unos años más tarde, 4 años más tarde, vuelven a atacan de nuevo para filtrar la ley dominical. Le está diciendo que no se queda quieto, el enemigo no se queda quieto, sino que sigue, pero tiene que ser por allí, por el norte, porque es el poder donde debe irradiar a todos los brazos del mundo, a todos los canales. Entonces, en 1892 había habido una demanda para la legislación de una feria mundial. Hasta allí creo que no habíamos entonces escuchado, ¿verdad?
Mm, Creo que bueno, ¿sí me están escuchando? sí. Sí. Bueno, hermanos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque era que yo iba a abrir una parte de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Como- Voy a abrir la línea, alguno de hermano, los... en caso de que alguna persona tenga una pregunta. Deme un momentito. Hermanos, Estrella 61, si tienen alguna pregunta, en estos momentos la línea está abierta. Si hay alguna pregunta, hermanos, en estos momentos la línea está abierta. Lo que pasa es que cuando usted está hablando yo me pongo en mudo para que no se oyan ruidos y el mensaje venga claro. Claro. Hermanos, Sí, no Estrella quería 61, la empatar un línea está poquito. abierta. No De hay todas preguntas, formas, hermanos, así que usted bueno, puede continuar. bueno, vamos a continuar. De todas formas, esta parte, pues era importante que yo estaba rescatando que después del 1888, 4 años más tarde vuelven a atacar, digamos, el Congreso para tratar de volver a filtrar la ley dominical, porque este es el gran plan del enemigo, seguir atacando por todos los flancos. Entonces, o sea, el, el Congreso instaura una demanda para prohibir la apertura en domingo de la Feria Mundial, una Feria Mundial que se realizaba en Chicago en ese entonces, y era una feria que abarcaba casi todo el año, hermano, o sea, como 6 meses del año. Había una presión y dice que la idea era que se exaltara el domingo, se viera el domingo como algo muy importante y no se abriera, porque esa feria era mundial, era muy importante. Al cerrarse, al mantenerse cerrado en domingo, se estaría opacando el sábado, se estaría atacando directamente el sábado, para que la gente se diera cuenta que el domingo era sagrado. Esa era parecida a la que había instaurado el senador Blair. Entonces yo había leído aquí una parte donde voy a leer aquí un libro que había mencionado que se llama El Gran Movimiento Adventista, página 387, dice que la Iglesia tiene peso ante grandes cuerpos políticos y gobernantes. Se ha demostrado más efectivamente en el reciente asunto de la Feria Mundial, cuando el Senado de los Estados Unidos, el cuerpo más elevado del país, escuchó la voz de la religión y aprobó la ley de subsidio a la Feria Mundial por valor de $5 millones, con la estipulación instituida por la Iglesia de que las puertas de la gran exposición no se abrieran los domingos. Este gran hecho sugiere a las mentes de los cristianos que si esto puede hacerse, se podrán hacer muchas otras medidas igualmente necesarias. La Iglesia está continuamente ganando poder y su voz será escuchada en el futuro mucho más a menudo que en lo pasado. Esto quiere decir, hermanos queridos, que la Iglesia, la que estaba dominando en el asunto del domingo, dice que tendría mucho poder en el futuro. Por eso está tratando constantemente de derrotar absolutamente el sábado como día de guardar, porque ese es el gran conflicto que hablaba antes, hermanos queridos. Yo voy a tener que detenerme aquí para poder retomar, y si hay preguntas o si quieren enviar comentarios, y luego vamos a mirar. Ya habíamos dicho que Pablo en Hebreos capítulo 13 dice que por eso mirando hacia Él, alejándonos de la contaminación, debemos marchar fuera del campamento, porque siempre va a haber riesgo marchar fuera del campamento. Y vuelvo a repetir los primeros escritos que había leído en la página 384, dijo el ángel, mirad, di a los impíos o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido.
por doquiera dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios, pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en Él. Luego vi a sus filas perplejas, las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Hermanos queridos, esta es una profecía que se está prácticamente desarrollando frente a nuestros ojos. También hay otra parte que dice, varias personas han caído en la cárcel por no guardar el domingo. 116 arrestos ante mí. Hay una lista de 116 arrestos de adventistas del séptimo día en Norteamérica desde el año 1878 hasta marzo de 1896. Todo esto está escrito en el libro El Gran Movimiento Adventista. Es mucho lo que ha habido los intentos por instaurar una ley dominical. Entonces, por eso volvemos al inicio de lo que estaba hablando el señor en la noticia, de cómo se va a dar un golpe a los Estados Unidos de Norteamérica, lo van a poner en jaque, eso se llama un check, lo van a poner en jaque para que nosotros como pueblo adventista, el Señor nos tiene cuidado si necesitamos avanzar porque hay personas que necesitan entrar. Ahí lo está escrito en el libro de Hebreos capítulo 3 y 4. Hay un reposo al cual necesita entrar el verdadero pueblo de Dios. Y es el reposo, dice el séptimo día, hermanos queridos. Vamos a dejar el tema hasta acá. Si hay alguna persona que quiere escribir comentarios, la próxima vez entonces estaríamos resolviendo esas inquietudes o esas preguntas. Dios les bendiga, hermanos queridos, porque este tema profético es demasiado complejo, demasiado profundo y requiere de mucho estudio. Por eso decía que el sábado, hermanos queridos, dedíquenlo a estudiar profundamente las Escrituras. No más sermones, dice Elena White, dice estudio profundo de las Escrituras, y es todo el sábado, no medio sábado. Dios les bendiga, queridos hermanos. No sé si hay una pregunta o vamos a orar. Sí, hermano, llévenos con una oración, luego abriremos las líneas para ver si hay alguna pregunta. Bien, los que puedan se arrodillan, Padre querido. Gracias, muy agradecidos estamos contigo por habernos permitido continuar con este tema de verdad presente que la profecía está desarrollando. Es triste los acontecimientos como acabamos de leer, lo muestra el espíritu de la profecía. La gente sufre, los países se desbordan, hay conflicto, hay sufrimiento, hay dolor, hay incertidumbre, pero también hay seguridad en este pueblo pequeño que sigue militando en la verdad presente, Señor. Ayúdanos y esfuérzanos para poder llevar este mensaje a los cuatro vientos, a las personas que andan en tinieblas y no conocen la razón de los sufrimientos, sabiendo que aún están a tiempo de alcanzar paz, solaz y misericordia oportunamente para salvación, Señor. Rogamos por el pueblo de Venezuela para que tu mano misericordiosa los cubra, sobre todo a los hijos de tu pueblo que tienen mucha fe y andan en tus caminos, Señor Santo, y que ellos puedan asimismo alcanzar a otros, para que otros procedan al arrepentimiento y a creer que solo en Jesucristo hay paz y seguridad, Señor Santo. Ayúdanos a marchar adelante, a comprender estas verdades y a proclamarlas a los cuatro vientos a través de los folletos, las revistas, los libros, toda la literatura, porque no hay tiempo uno a uno en estos momentos, Señor. Necesario que vayamos a todas las partes del mundo. Todo esto lo suplicamos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha sido impuesta en nosotros. En el nombre de nuestro Señor, sabiendo que nosotros no hay mérito. En Jesús, Dios y Señor nuestro, con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Quería hacer un comentario y pregunta a la vez. Lo que estaba hablando el Señor cuando Brenda puso el audio me llamó mucho la atención. Me imagino que él tiene que tener algún conocimiento bíblico para eso. Pero hace como unas 5 semanas en las noticias dieron y enseñaron que habían llegado unos aviones de Rusia que eran bombarderos a Venezuela. Yo vi la noticia. Y también hace como, diría, un poquito más de una semana, cuando Maduro estaba junto con su gabinete, en el círculo donde estaban todos sentados, vi que habían unos hombres blancos, ¿verdad?,
no creo que fueran venezolanos, parecían más rusos. Árabes, o Eran más rusos o rusos, islámicos. diría yo que eran más rusos, ¿verdad? Estaban todos sentados en la mesa y él estaba hablando con una prepotencia y yo vi ahí, yo dije, ¿por qué estos hombres están ahí? ¿Verdad? Pero ya después cuando él dijo que a él lo estaba ayudando, o sea, protegiendo, en otras palabras, si necesitaba ayuda, Rusia, Corea del Norte, Cuba también, China, y mencionó otro país más, eran 5. Pues lo que este hombre estaba hablando, ¿verdad? En el video, tiene una conexión, ¿cierto? Sí, sí, claro, eso tiene conexión. Por eso es que nosotros nos toca seguir esos acontecimientos porque algo va a suceder. Algo realmente va a encajar con la línea profética de línea sobre línea, renglón sobre renglón. Algo está sucediendo y por eso, digamos, este presidente Maduro está como muy confiado de las cosas que están pasando. Pero obviamente algo está sucediendo allí y está siendo manejado por... Eso no es fácil de... Lo que se ve en la noticia es una parte y nosotros tenemos que unirlo a la luz profética, porque opinar personalmente no se puede. Hay mucho ingenio secreto allí y hay mucha doble, digamos, dobles objetivos, que uno puede interpretar una cosa a la luz de una noticia, lo cual no es cierta. Entonces, hermanos queridos, simplemente lo que estamos viendo es que se está desarrollando los escritos proféticos, como ya leí yo en Isaías, lo que dice Elena White, que la palabra del profeta se va a desarrollar y se está cumpliendo en estos últimos tiempos. Entonces vamos a estar atentos porque algo va a suceder en cuanto a la línea profética, y Rusia tiene que ver en esto bastante. El papel ruso está unido, lo que dijo Elena White, al capítulo 11 de Daniel, los últimos versículos, dice, está a punto de completarse. Así que vamos a seguir atentos porque ahorita especular es muy difícil, ya que hay mucho misterio dentro de ellos mismos, para algunos fines, que ya sabemos cuál es el fin común. Todo esto tiene que pasar para que vayan a acudir a un nuevo orden mundial. Entonces algo tiene que estar sucediendo y sabemos que va a haber un colapso económico en Estados Unidos y esa es una de las jugadas estratégicas que le va a hacer, ese es el jaque que le van a aplicar a ellos. Y entonces después de eso es que vamos a estar a la expectativa cómo es que van a salir de ese jaque, cómo van a resolver ese impasse. Entonces, hermanos, pues ahí seguiremos adelante. Sí, quería preguntar, hermano, la cuestión, el movimiento de estas caravanas, ¿tiene algo que ver en el punto profético? ¿De cuáles caravanas, hermanas? O sea, Rusia, las que están China viniendo y de El Salvador, Honduras, Guatemala, ese movimiento de miles de personas que están viajando hacia los Estados Unidos, ¿tiene algo que ver eso en movimiento profético? Por eso es que estamos hablando que dice la profecía que todos se juntarán. Puede ser ahora porque ha sucedido antes. Entonces lo que tenemos que mirar es qué es lo que va a seguir después, porque todos se van a juntar y todos vienen de un sitio inesperado, como usted está diciendo, las caravanas. No se había visto eso antes, se había visto los grandes, pero estos países pequeños no. Entonces por eso ellos dice que todos se juntarán. Y ahí aplica a los amonitas, edomitas y moabitas. Es una profecía digamos, de la profecía de contra Amón, ¿cómo es? Magog, la profecía. Entonces estos se juntarán, pero es para digamos, acelerar los acontecimientos contra el rey del norte actual. Entonces, eso es lo que está sucediendo, hermanos. Entonces nosotros nos toca estar simplemente ahí para ver qué sucede, si realmente este ataque contra Magog,
contra Gog y Magog se va a volver a repetir porque son todas las naciones que se reúnen. Entonces dice que la tierra del norte o la tierra de Magog. Entonces por eso en aquel, dice acá, Ezequiel 38 y 18, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová, el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Bueno, aquí es una profecía que más adelante se va a desarrollar contra la tierra de Israel. Pero eso es un sentido, en un sentido espiritual, pero por ahora tiene que desarrollarse el sentido político primeramente, o sea, todo se va armando en el rompecabezas inicial. Pero lo cierto, hermano, es que esto ya está a punto de completarse. Esas son todas las fichas que el enemigo está moviendo, unas para distraer y confundir y que el pueblo de Dios esté calmado. Entonces lo que estamos mirando es que, bueno, el pueblo de Dios se calme porque están ocurriendo otros acontecimientos. No, hermanos, esto es que ya viene todo, finalmente, va a haber una persecución final. Pero por ahora lo que está sucediendo son distracciones para que el pueblo no se afane, sino que se afanen los otros, los que están en conflicto. Hay personas que dicen que no debemos de estar tan pendientes a las noticias, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero en Mateo 24 dice que cuando nosotros veamos que los árboles ya están echando sus hojitas, ¿verdad? Quiere decir que la primavera está cerca. Yo pienso que es importante que nosotros estemos pendientes a lo que acontece a nuestro alrededor, porque ahí podemos entender cómo la profecía se va cumpliendo. ¿Estoy equivocada? No, efectivamente, aquí lo dice también en el capítulo 12 de Lucas. Voy a leer aquí el capítulo 12 de Lucas. Dice, a ver dónde es, hipócritas, dice el Señor, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Entonces, así como se acaba de mencionar, hermana, las noticias, digamos que no es algo espiritual, no es algo importante, porque lo importante realmente es estar preparados. O sea, lo que nos atañe ahorita es la preparación del arca y la victoria sobre el pecado. Esos dos temas grandes. Si no estamos preparados, primero venciendo el pecado, pues no hay nada que hacer, ni para qué sabemos de los tiempos, porque ¿qué sacamos con saber de los tiempos si no vencemos el pecado? Pero por otro lado, estamos preparados, pero también es importante conocer los tiempos para poder advertir como centinelas. Ahí dice 1 Corintios, da un sonido certero a la trompeta. Entonces el pueblo de Dios es entendido de los tiempos. Voy a leer otra vez más porque es que es importante conocer todo esto, hermano. Sí, es cierto. Lo más importante, obviamente, es estar preparados. Lo que acabamos de decir, victoria sobre el pecado. Pero aquí es importante conocer, voy a leer aquí el libro, no lo encuentro. Dice Primero de Crónicas, creo que es. Bueno, Primero de Crónicas, vamos a leer, creo que es el capítulo 12, 12:32. Dice lo siguiente, de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Bueno, o sea, a cada tribu del pueblo de Dios se le da una característica, había una tribu especial que tenía que ser entendida de los tiempos para advertir y qué tenían que hacer. Entonces, por eso hay hermanos presentes en estos grupos, de verdad presentes, independientes, que están muy pendientes de los sucesos, de lo que está sucediendo para advertir a otros que no se duerman, despierten, porque es hora de despertar del sueño, dice el Señor. Entonces, sí es importante estar apercibido de los tiempos para poder dar la voz, dar a las trompetas un sonido certero y no engañoso. Eso es, hermanos queridos, a estar preparados todos. Amén. Así que es importante estar pendiente también de lo que sucede, pero hermanos, recordemos, como dijo
nuestro hermano Fernando, esa relación con Dios, el examinarnos diariamente, el poner nuestra vida en las manos de nuestro Creador y prepararnos para estos momentos donde la venida de Cristo es inminente, es lo más importante. Les voy a abrir las líneas, hermano, gracias, para ver si alguien tiene alguna pregunta.